Ferrari está en llamas. Y no, esta vez no hablamos del motor. El clima en Maranello se agrió definitivamente y la temporada de debut de Lewis Hamilton en la escudería, que comenzó con tanta esperanza, se está transformando en lo que él mismo describió como una pesadilla. Tras un desastroso Gran Premio de San Paulo, el presidente de Ferrari, John Elkann, perdió la paciencia y lanzó un ataque público apuntando a sus propios pilotos. ¿Qué diablos está pasando en Ferrari? Y mientras el equipo italiano arde en público, en McLaren la lucha por el título tiene un nuevo favorito claro, y el ahora contendiente admite el momento exacto en que su campeonato comenzó a desmoronarse. Comencemos por el caos rojo. Lewis Hamilton parecía una figura desolada tras retirarse del GP de San Paulo. La temporada 2025 sigue poniendo a prueba al heptacampeón. La piloto británica Jamie Chadwick resumió el sentir de todos al defender a Hamilton. Él no se unió a Ferrari para luchar en la mitad de la parrilla. Brasil, donde Hamilton es ciudadano honorario, fue un desastre de principio a fin. No logró clasificar entre los 10 primeros para el sprint y, aunque se recuperó para sumar 2 puntos, lo peor estaba por venir. En la clasificación para el GP principal, otro fracaso en llegar al top 10, largando apenas 13avo. En la carrera, todo empeoró. Una mala salida culminó con Hamilton golpeando la parte trasera de Franco Colapinto al final de la primera vuelta. El SF25 sufrió daños en el alerón delantero y el suelo. Ferrari intentó mantenerlo en pista, pero los daños eran demasiado extensos, forzando el abandono. Tras la carrera, un Hamilton visiblemente abatido fue directo. Sus luchas actuales con Ferrari son una pesadilla. Tenemos que analizar el contexto. Como señaló el expiloto Karun Chandhok, las cosas venían mejorando para Hamilton. Desde el receso de verano, su ritmo estaba mucho más cerca de Charles Leclerc. Un podio parecía posible en México, antes de esa penalización de 10 segundos que lo sacó de la pelea. Pero en Brasil, incluso en ritmo puro, Hamilton estuvo muy lejos de su compañero de equipo. Y para que quede claro, Leclerc tampoco terminó la carrera, siendo una víctima inocente en un incidente que involucró a Oscar Piastri y Kimi Antonelli. La esperanza de Ferrari, como dijo Chandhok, es que Interlagos haya sido solo un caso aislado, porque el rendimiento anterior de Hamilton realmente estaba a la altura de Leclerc. A pesar del desastre, Hamilton intenta mantener la fe. Insiste en que su cambio a Ferrari terminará valiendo la pena. Incluso con el doble abandono en Interlagos, un resultado que hizo caer a Ferrari del segundo al cuarto lugar en el campeonato de constructores, Hamilton dijo que sería incorrecto afirmar que no hay puntos positivos. Citó el rendimiento de Charles Leclerc en la clasificación, donde el monegasco largó tercero, como prueba de que el coche tiene velocidad. Hamilton parece aferrarse a la filosofía de que estas dificultades actuales llevarán a algo extraordinario en su futuro y que todavía cree profundamente en el equipo. El problema es que mientras él cree, la realidad de los hechos es dura. Con solo 6 puntos en las últimas 2 carreras, el sexto lugar de Hamilton en el campeonato de pilotos está seriamente amenazado por quien ocupó su antiguo asiento en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. La diferencia entre ambos, que era de 53 puntos, se desplomó a solo 26 en las últimas 2 rondas. Pero si la situación en la pista es mala, fuera de ella el clima está ardiendo. La paciencia de John Elkann, el presidente de Ferrari, aparentemente se agotó. Tras el doble DNF en San Paulo, hizo comentarios públicos extremadamente contundentes. Elkann elogió las virtudes de los mecánicos de Ferrari, que son consistentemente los más rápidos en los pitstops, y elogió a los ingenieros. Sin embargo, atacó duramente al resto, diciendo que no estaba a la altura. Y el ataque fue directo a Hamilton y Leclerc. Elkann dijo que los pilotos necesitan concentrarse en pilotar y hablar menos. Esto es una bomba. El presidente del equipo, en público, culpando a sus 2 pilotos estrella. La respuesta, claro, fue inmediata. Hamilton fue a las redes sociales con un mensaje claro: yo respaldo a mi equipo, yo me respaldo a mí mismo, no me rendiré, ni ahora, ni antes, ni nunca. Leclerc siguió la línea, pidiendo unidad. La situación es difícil y está claro que solo la unión puede ayudarnos a revertir la situación. Lo daremos todo, como siempre. La tensión es palpable.
Y por si fuera poco, el campeón de 2009 Jenson Button entró en la pelea. Viendo los comentarios de Elkann, Button respondió de forma fría y directa: quizás John debería predicar con el ejemplo. Los comentarios de Elkann, por cierto, se hicieron justo después de que AF Corse, el equipo de fábrica de Ferrari, asegurara el título mundial en el WEC. Él usó el WEC como ejemplo, diciendo que cuando Ferrari es un equipo, ganamos. Cuando todos están juntos, se pueden lograr grandes cosas. La respuesta de Jenson Button en el Instagram de Sky F1 se viralizó. Los fans apoyaron masivamente al expiloto, calificando la actitud de Elkann de poco profesional y cuestionando la cultura interna del equipo. La situación es compleja. Por un lado, el equipo desmoronándose en la pista y por el otro, el presidente echando gasolina al fuego. Es una presión inmensa sobre Hamilton y Leclerc. Pero, ¿qué opinan ustedes de esta actitud de Elkann? ¿Fue una motivación válida o un error de novato que solo empeora la crisis? Queremos saber su opinión aquí en los comentarios. Por cierto, cuéntenos desde qué ciudad nos están viendo. Es muy importante para nosotros saber hasta dónde está llegando Fórmula News Latino, y eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube a entender que nuestro contenido es relevante para los fans de F1. Si tú, como nosotros, vives la Fórmula 1 y no quieres perderte ningún análisis profundo como este, deja tu like y suscríbete aquí en el canal. Así, te aseguras de no perderte nada de lo que sucede tras bastidores en Maranello y, claro, en la intensa lucha por el título que analizaremos ahora. Mientras Ferrari implosiona, McLaren vive un drama interno de proporciones completamente diferentes, la lucha directa por el título mundial. Y lo que era una disputa reñida, ahora tiene un favorito claro. Oscar Piastri, que alguna vez tuvo una cómoda ventaja, está viendo el campeonato escapar por entre los dedos, y su manager, Mark Webber, sabe exactamente cómo se siente. Webber, que vivió en carne propia el dolor de una batalla por el título en 2010, pidió públicamente que Piastri encuentre motivación profunda para revertir la situación. La racha de Piastri es tan mala que la disputa que mantiene con Lando Norris fue descrita por el propio Webber como surrealista y extraña. Analicemos lo que está pasando con el australiano. Desde su victoria en el GP de Holanda en septiembre, Piastri vio cómo una ventaja de 34 puntos sobre Norris se transformaba en un déficit de 24 puntos. Es un giro impresionante en solo 6 carreras, marcado por malos desempeños e incidentes. Mark Webber, que perdió el título de 2010 ante Sebastian Vettel en la última carrera, a pesar de liderar la mayor parte del campeonato, entiende perfectamente la montaña rusa emocional que su piloto está enfrentando. Preguntado sobre qué haría para ayudar a Piastri tras el desastroso fin de semana en Brasil, Webber fue directo. Bueno, hacer que reaccione. No creo que esté bajo de motivación, digámoslo así. Pero Webber no se detuvo ahí. Detalló lo que Piastri necesita hacer. Ha tenido una racha difícil, pero esto tiene que ver con el carácter, sobre encontrar esas motivaciones profundas que necesitas en este momento para volver. Este es su tercer año en la F1, así que necesita encontrar ese carácter para recuperarse. Webber, que pilotaba para Red Bull en aquella época, trazó un paralelo con su propia experiencia, destacando que era casi más fácil cuando él mismo estaba pilotando, ya que tenía más control sobre lo que podía suceder. Ahora, como manager, la sensación es diferente. Recordó la lucha de 2010 contra Vettel, Hamilton y Alonso, y lo agotadora que fue esa temporada. Se dice orgulloso de lo que Piastri ya ha logrado, aunque la última de las 7 victorias del australiano fuera en septiembre y lleve 5 carreras sin podio. Para Webber, ver a Piastri, tan joven, luchando por un título mundial en su tercer año es muy surrealista y extraño. Pero también algo positivo, ya que muchos pilotos nunca llegan a disputar un título en su carrera. Si en un lado del garaje de McLaren tenemos a un piloto que necesita encontrar su carácter, en el otro tenemos a Lando Norris viviendo el fin de semana de sus sueños. El GP de Brasil fue la definición de perfección para Norris. Se llevó el máximo de puntos, ganando tanto el sprint como la carrera principal. Y, para ayudar, sus dos rivales tuvieron fines de semana para el olvido. Piastri, como vimos, tuvo un mal desempeño, y Max Verstappen, a pesar de una recuperación impresionante desde el pit lane hasta el tercer lugar, también perdió terreno valioso. La diferencia que Norris ha abierto es significativa, 24 puntos. La gran pregunta ahora es, ¿puede Lando Norris poner ya una mano en la copa?
El podcast The Race F1 debatió exactamente eso. Mark Hughes, uno de los analistas, fue claro. Parece que sí, ¿no? Esta temporada ha tenido tantos altibajos entre los tres contendientes que incluso en esta etapa final te pones nervioso de clavar una bandera. Pero esa es una ventaja de puntos muy útil faltando solo 3 rondas. Hughes también notó un cambio en Norris. Parece tener un control mucho mejor de la situación ahora que a principio de temporada. John Noble, otro participante, llamó a ese colchón de puntos tremendamente importante. Por primera vez desde el receso de verano hay un favorito claro. No está ganado, dijo Noble, pero esa ventaja le da, creo, espacio suficiente para dormir tranquilo por la noche. Ed Straw, por su parte, fue tajante. Norris está en control. Si ejecuta 3 buenos fines de semana y no tiene mala suerte, debería ser campeón, afirmó Straw. El momento de Norris es perfecto. 2 victorias consecutivas, pareciendo tener el control no solo de los puntos, sino de su mentalidad y ejecución. Sin embargo, el propio Straw advierte, solo hace falta una cosa para sacarlo de ese eje. La gente estaba haciendo el mismo favoritismo con Piastri después de Zandvoort, cuando abrió una saludable ventaja tras un problema de motor de Norris. Todavía queda un largo camino por recorrer, y para Lando Norris, estas 3 últimas carreras parecerán una eternidad. La presión ahora está toda sobre él para no cometer errores. Pero si Lando Norris está en control, la pregunta que vale el campeonato es, ¿puede Oscar Piastri recuperarse? La verdad es que, matemáticamente, la lucha está lejos de terminar. Con 83 puntos aún en juego en las últimas 3 etapas, una remontada es totalmente posible. Vimos la rapidez con la que se evaporó la ventaja de Piastri. Lo mismo puede pasar con Norris. Un DNF del líder y el campeonato arde de nuevo. John Noble, de The Race, destacó que si Lando tuviera 24 puntos de ventaja en la última vuelta en Abu Dhabi y algo sucediera, Piastri ganando se convertiría en campeón. Sin embargo, hay un consenso de que la penalidad de 10 segundos que Piastri recibió en Interlagos fue un golpe duro, quizás decisivo. Ese incidente en el reinicio, involucrando a Kimi Antonelli y que terminó sacando a Charles Leclerc de la carrera, fue visto como un momento crucial. Los expertos se dividieron. Mark Hughes sintió que fue un incidente de carrera, pero admitió que, según las directrices de pilotaje, Piastri no había hecho lo suficiente para tener derecho a ese espacio, y cuando hay una colisión así, la culpa recae sobre él. Por su parte, Ed Straw calificó el momento como un golpe bastante duro a las esperanzas de título del australiano, viniendo un día después de que también chocara en la carrera sprint mientras estaba tercero. La racha es pésima. El accidente en el sprint, combinado con el desastre del domingo, lo puso en modo de recuperación. No es una crisis, como señalan los analistas, pero es una racha difícil que llegó en el peor momento posible, haciéndolo caer de favorito a contendiente. Pero seamos honestos, Piastri no es el único que está corriendo desde atrás. ¿Qué decir de Max Verstappen? Las esperanzas del tetracampeón penden de un hilo. Él mismo parecía creer que todo estaba perdido tras ser eliminado en la Q1, en la primera eliminación doble de Red Bull en esa fase desde 2006. Pero Red Bull hizo lo que mejor sabe hacer, arriesgar. Con el coche largando desde el pit lane, cambiaron la unidad de potencia y, crucialmente, rehicieron toda la configuración del coche. Y funcionó. Lo que vimos el domingo fue un Verstappen vintage, escalando la parrilla hasta un podio improbable. El fin de semana de Red Bull fue extraño. Si el coche no hubiera sido tan desastroso el viernes, no se habrían visto forzados a desmontarlo y probar una tercera configuración. Probablemente habrían largado en medio del pelotón y terminado en quinto o sexto. Pero precisamente porque todo salió tan mal, el tercer intento de setup finalmente activó el coche. Y lo que vimos fue un ritmo aterrador. ¿Qué significa esto en la práctica? Lando Norris, tras ganar la carrera, fue el primero en admitir, si Verstappen hubiera largado cerca del frente, él habría ganado. Norris dijo que Verstappen era más rápido. Esto es una alerta para McLaren. Red Bull puede haber tropezado feo con el setup, pero el ritmo puro sigue ahí. Aún así, a 49 puntos de distancia, Verstappen ahora necesita suerte, mucho más que solo ritmo. Necesitará 2 fines de semana de suerte de 3, como dijo Noble, y dependerá de fallos de ambos McLaren. Ya no puede hacerlo solo.
Pero volviendo a la caída de Piastri, ¿qué pasó realmente con el australiano? Parecía tan sólido. Ahora, el propio piloto admitió lo que muchos sospechaban. El inicio de su espiral descendente comenzó con la controversial orden de equipo de McLaren en el Gran Premio de Italia, en Monza. En una entrevista reciente, Piastri confesó que la decisión del equipo de pedirle que devolviera el segundo lugar a Norris, después de que Norris tuviera un pit stop lento, estaba, sí, en su mente, en el desastroso fin de semana siguiente en Azerbaiyán. Piastri explicó que Monza ya no había sido un gran fin de semana para su rendimiento personal, y luego vino la frustración con las órdenes de equipo. En la carrera siguiente, en Bakú, todo se desmoronó. Chocó en la clasificación, se saltó la salida y volvió a chocar en la primera vuelta de la carrera. Describió Bakú como el peor fin de semana que he tenido en las carreras, pero probablemente el más útil. Aunque Piastri no culpó directamente a McLaren por sus errores, la admisión de que el incidente de Monza lo desestabilizó es reveladora. Muestra que la confianza del piloto fue sacada en un momento crucial. Miremos la línea de tiempo. Piastri salió de Zandvoort antes de Monza con 44 puntos de ventaja sobre Norris. 6 carreras después, comenzando con esa angustia por las órdenes de equipo, ahora está 24 puntos por detrás. Esa controversia parece haber sido el gatillo psicológico para la peor racha de su carrera en la F1, justo cuando la presión por el título estaba en su apogeo. El escenario para las últimas 3 carreras de la temporada 2025 está, por lo tanto, claramente definido. Tenemos una situación de doble vara en la parrilla. Por un lado, una Ferrari en completa guerra civil. El equipo cayó al 4º lugar en constructores y el presidente John Elkann decidió que la mejor estrategia era atacar públicamente a sus 2 pilotos estrella, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Hamilton, que describió su situación como una pesadilla, y Leclerc pidiendo unidad, ahora tienen que pilotar no solo contra el cronómetro, sino contra la inmensa presión que viene desde dentro de su propia casa. La cuestión en Maranello, en este momento, parece ser menos sobre ganar el campeonato y más sobre cómo el equipo va a sobrevivir a esta crisis de gestión. En el otro lado, tenemos a McLaren, que vive el drama opuesto, el problema bueno. Tienen el título de pilotos en sus manos. Lando Norris está en control, con una ventaja de 24 puntos y el impulso de 2 victorias seguidas. Es el favorito claro, pero, como vimos, en esta temporada todo puede cambiar en un solo fin de semana. Oscar Piastri, su compañero de equipo, ahora tiene la difícil tarea de levantarse. Su admisión de que la polémica de Monza sacudió su confianza muestra la vulnerabilidad de un piloto joven en una lucha de alta presión. Necesita encontrar el carácter que su manager Mark Webber exigió públicamente. Y, corriendo desde atrás, pero con un coche aterradoramente rápido cuando está bien configurado, está Max Verstappen, que necesita una combinación perfecta de caos y suerte para revertir una diferencia de 49 puntos. La recta final de la Fórmula 1 2025 promete ser una de las más tensas y psicológicamente desgastantes de los últimos años. Las batallas no se libran solo en la pista, sino en las mentes de los pilotos y en las oficinas de los jefes de equipo. Y si quieres seguir cada detalle de esta recta final con nosotros y apoyar nuestro trabajo aquí en Fórmula News Latino, ahora es el momento de hacer clic en el botón hipear ahí abajo. Es en serio, cuando ustedes usan el hipear, YouTube entiende que están apoyando nuestro contenido y entrega este video a muchos más fans de la Fórmula 1. Es un clic que ayuda al canal a crecer de forma increíble y no te cuesta nada. Y por supuesto, si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel y realmente ayudarnos a mantener esta producción diaria, considera convertirte en miembro del canal. Honestamente, este tipo de apoyo es vital y es lo que nos permite seguir invirtiendo tiempo y recursos para traerles análisis profundos todos los días. Si decides unirte, no solo tendrás acceso a beneficios exclusivos, sino que estarás ayudando directamente a que Fórmula News Latino crezca y siga adelante. Su apoyo realmente hace toda la diferencia para nosotros y es fundamental para el futuro del canal. Nos vemos en el próximo video.